Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upue como todos los sábados nos encontramos para conocer un poco todo lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en fin, todo lo que nos van entregando y nosotros también vamos heredando, cómo ellos con ese granito de arena fueron construyendo la familia, fueron construyendo el barrio, fueron construyendo la ciudad y principalmente nuestra nación. Lo elemental y lo fundamental, mirar que ante las dificultades o problemas que tantas veces tenemos, sin embargo, tenemos ese triunfo cuando hay constancia, cuando hay amor y cuando hay desempeño también. Entonces le presentamos aquí a la familia, muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa y comenzamos presentándonos, siempre comenzamos con las damas. Bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos eran? Y después vamos a ir entrando en otros detalles también. Sí. Mi nombre es Concepción Espinol, de Rivarola, porque soy casada. Sí. ¿Hace cuántos años que se casaron? 54 años. Sí. 54 años. Yo tengo mi mamá, que es mamá soltera. Ah, ya. Y 3 hijos, 2 mujeres. ¿Cuántos hermanos me dijiste? 3. 3 hermanos. ¿Y vos qué sos dentro de Yo soy la mayor. La mayor. La mayor, y después está el menor, o sea, que el varón que es después de mí, después está el... ¿Dónde nacieron? ¿Cuál era el barrio de ustedes? En Sajonia. Ah, ya. ¿Y tu mamá era luego de esa zona? Era de Sajonia, sí. Que ustedes vienen aquí de la parte, entonces. Sí, verdaderamente. Pero después ellos se mudaron acá cerca nomás, aquí. De nosotros. Sí, ¿Dónde estamos nosotros aquí? En Lambaré. Estamos en Lambaré. Sí. ¿Cómo se llama este barrio aquí, esta zona? Más conocido como Bachío. Ah, en Bachío. Bachío, pero es el barrio San Roque que nos toca. San Roque. Sí, San Roque. Ya. Bueno, parece que tu esposo ya quiere hablar y nada. Entonces vamos a presentarle primero, después vamos a seguir nuestra historia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos a tu casa. Gracias. Yo soy Hugo Rivarola. ¿Cómo te digas? Nací en Asunción. ¿El año también? ¿O no? Y sí, mejor. Papá en la Nerera entero. El 11 de julio de 1947. Durante la Revolución 47 entonces, Y tengo 5 hermanos y mis padres ya fallecieron. Sí. También mi hermano también. Y entre los 5 hermanos, ¿qué número vos estás ubicado? Y yo estoy esperando en el tercero. ¿El tercero? Sí. Ya. Mi hermana lo que de madre es la mayor que es. Ah, entiendo. Sí. Pero entonces pues estaba en el medio cheto, sándwichito y con el Bueno, y entonces me dijiste cuál era la dirección ahí en Asunción, tu casa. Sí, es 18 y Montevideo, el barrio Tacumbú. Ah, ya. Ah, ese ya es el barrio Tacumbú, sí. Y entonces ustedes son oriundos luego aquí bien de Central, entonces Asunción. No, Central. Sí. Y no sé otra cosa. ¿Y tus padres de dónde eran? Y todo Asunción. Todo luego de Asunción. O sea que aquí estamos con semilla nata lo de Asunción. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo hacían la cuestión de la escuela, la educación, también religiosa? ¿Tenían por ahí su capilla? Sí. Yo, por ejemplo, tenía la capilla Santa Teresa. Santa Teresa. Sí. Y ahí yo incluso hice mi primera comunión, me bauticé, hice la primera comunión, no, en la catedral yo me bauticé. Ah, en la catedral me bauticé. Sí. Pero ahí seguí mi catequesis y después, verdaderamente cuando ya fui grande, incluso teníamos teatro, porque ahí estaba un músico que trabajaba la mamá en esa capilla, que es Sinforiano González, no sé si se acuerda de ese cantante. Sí. Ah, ya. Y él nos enseñaba teatro y así trabajábamos en la catequesis con los niños. Con los niños, sí. O sea que aplicaban un poquitito. Claro, sí. Y siempre me gustó lo de chica estar con los niños. Sí. Y después yo terminé mi primaria y mi secundaria dejé mucho tiempo. Ah, dejaste. Sí, dejé mucho tiempo. ¿Y sí. la primaria era hasta sexto grado? Sexto grado. En ese tiempo. Sí, en ese tiempo. Y después, vine, ya me casé porque... A la cuenta, o sea, ¿cuánto tiempo dejaste la escuela? Y dejé... A los 12 seguramente en aquel tiempo más o menos se terminaba, sí, a los 12. Y terminé mi bachiller, no hace mucho. Ah, o sea que después seguiste. Sí, después seguí y
después ya en la facultad. Ah, ya. Terminé con... Pero te Hace pusiste 10 y te años. empeñaste. Me empeñé y- porque yo quería Ya. estudiar. ¿Y qué hacía? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué a los 12 años? Mi mamá me decía que no me podía pagar Ah, la pero secundaria ya. en la secundaria se Sí, pagaba. sí, Ah, claro. sí, sí. Antes solo la primaria Ya era. nomás no sé, sí. era Yo quería demasiado y me dijo, alguna vez vas a estudiar. ¿Y tu mamá en qué trabajaba? Porque madre soltera me dijiste. Madre soltera era modista. Modista. Y después ella daba de comer en fábricas así. Ah, ya. Trabajó mucho y nosotros le ayudábamos con mi hermano y mi hermana. Le ayudábamos, sí. Ya. Pero yo era la mayor. ¿Y usted, don Hugo, la parte religiosa mía, Perecola vende capilla? Sí, allá en Ahí en Tacumbú, a Fátima, Fátima, ya. sí. Ese está con los padres redentoristas, parece, ¿o no? Están ahora, Y parece. se cambiamos todo. Se cambian. Ah, luego se va, cambian, ya. sí. Ah, entonces era diocesano. Sí, Ah, diocesano. sí, esa Sí, parte. Esa parte, sí. Ya. Y él también le correspondía. Sí, añadiendo mi don Hugo, y cuando mija, él vamos a ver la historia y nada. Entonces, hacer y cuando ves la Ay, historia hoy. No, y ahí cuando íbamos en las misas y eso, no, hombre. Sí. Nosotros ¿Y vos terminaste tu primaria allí mismo? Sí, después primaria, de después secundaria? ya. Y después continué el primer curso, se abrió en el barrio. Sí. Un profesor, pero teníamos 15 alumnos nomás. Ah, ya. Pero era Y- entonces una escuela privada, entonces, colegio Privado. privado. Ya. Pero terminó de valer. Ah, para ahí entonces. Eso no nos da gusto. Eso es porque los profesores no querían enseñar, No, porque ya los no. alumnos no querían estudiar. No, todavía nosotros. Se iban- Pepe, tú ya sé. Quería estudiar. Eh, Yo antes en la escuela cuando íbamos los carupayas, los Se hallaba pollos, demasiado. O sea, don Hugo, vos dejaste prácticamente ahí tu estudio. ¿Y después qué hiciste como muchacho, como joven, como adolescente? ¿Fuiste a trabajar? Sí, estaba trabajando. ¿Qué estabas haciendo? Y ¿Cómo comenzaste? en la aduana con un despachante. Ah, ya. Y yo auxiliar era. Auxiliar, sí. Y con mis primos también, pero yo trabajaba en tres estaban, tres despachantes. Yo trabajaba con él y así, me pagaba poco, pero qué hacer. Ah, para Bellapo documentos. Los papeleos para el retiro de la mercadería. Claro, o sea, iban y venían, ¿verdad? O sea, eran los famosos auxiliares. Tienen que pagar en el banco, venir. Y eso estuviste mucho tiempo, don Hugo, Y posiblemente 2 años me estuve. a 2 años. Y después trabajé en... Y me fui al cuarto, por supuesto que eso era antes. Pues. Y después trabajé de cobranza Ya. en colchón. Pero antes de eso fuiste al cuartel. Sí, a los... ¿Dónde tenían Era el que- 14. RI 14. Había RI 14 Boquerónina. Tengo para allá, No, ¿verdad? no, No. es Sajonia, es cerca nomás. Ah, ese de Sajonia. Sí, ese Ahí sí, te fuiste. sí. Tacumbú está ese ahora. Está como... Ya, RI 14 está Tacumbú. ya. Pero vos te fuiste Sí. al de Sajonia. ¿Y Pegado, qué era? Naval, pegado, pues, está. naval No, de ejército. sí, ejército, pues. Ah, mira. General Colmán era en aquel tiempo. General Colmán. Sí. No sé. De ahí vio Bechana de Guayna. No, Era no, pequeño. no, no le él era era- especial. Así, Era un, ¿cómo te digo así? Salvaje. en serio. Pero con los soldados no era. No, era así. No era así. Era un enanito así. Ah, sí. No es lo que yo te diga que decir. Ya. Sí, No, pero era poderoso. Ah, sí. él era muy Cualquier poderoso. cosa podía hacer. Sí. Sí. Y ahí después, Y vos hiciste ahí como soldado. no, Estuviste. desfilando. Auxiliar. Pero lo desfilar y la 15 Desfilaba. de mayo fuera, 14. ¿Y cuál era la diferencia entre los soldados y los auxiliares? Y yo me iba a mediodía, ¿no? A mediodía, ya. Después volvían a su casa. Y después me metieron para despachar víveres. Ah, vive. Mira, hay en bolsita, juguete y yo pues huyimos a otro país. Así. Pero yo me traía esas galletas, pues, antes eran Riquísimo. En serio. También no de Ya general, con líder general también. Parece pero galleta cuartelina. Galleta con cuartel, grasa, exactamente. Con grasa. y la galleta. ¿Pero dónde hacían? Ahí mismo en Sí, el. ahí mismo. Ahí Ahí, tenían en la su comandancia. panadería. Y en la galleta, una vez probé la galleta del general. Sí, pues, rico todavía. Más rico todavía. ¿Cómo es lo que hacen eso? Ah, sí. Más rico todavía. Eso es- el chaiteco seguirá, según los Ah, sí. cuarteles. Entonces, de y auxiliar después- no lo te iban a poner, ¿verdad? No de soldado. No, 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 ¿sabes lo que pasó? Nosotros nos reunimos 2 semanas antes de entrar, nos íbamos en el chat, Ya. entre 15. Nos reunimos en nuestro soy. Bueno, vamos a encontrarnos el lunes, me dijo. Y después
esa noche vino una tormenta del domingo y mi mamá me hizo un pollo así al espiedo y le dije, y después ya cerca de amanecer ya, le dije, mamá, no voy a irme nomás. Pues, ¿En serio? no, que... Y se fueron ellos. Entiendo. Y Sí, se fueron, ellos se fueron, entre... sí. Ellos se fueron como soldados. Y sí, se fueron, Como yo lo que soldados más o menos ahí. 10 se fueron. Sí, Y después eso del 8 días vinieron, se escaparon entiendo. Unos Se cuantos. escaparon luego del Escaparon. cuartel entonces. de allá, Ojo, del de allá. Chaco. Ah, del Chaco. Unos cuantos. Entiendo. Y se vinieron en un camión, pero y vaina. Queridos amigos, así entonces nosotros estamos por San Roque, ahí entonces el nombre del barrio, ¿verdad? San Roque. ¿Y quién vio? ¿De González o...? Sí. San Roque González. San Roque González de Santa Cruz tiene. Ah, mira, qué interesante. Bueno, aquí con la familia que nos reciben hoy en Ñande Upicue Pupore. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Ya Upicue Pupore. En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. Meterle más presión, porque si no nunca vamos a poder ese pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te vas sola y quiero acompañarte. Sobre los 90 la van a pillar. Justo que a mí me venías a cobrar y ese que claramente está en posición adelantando no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Navega y habla con Fiberly. Internet, fibra óptica, más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Vox Podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Upicue Pupore. Hoy estamos visitando la familia, ¿cómo es el apellido? Rivarola Espínola. Espínola. Rivarola Espínola. Estamos en el barrio San Roque González de Santa Cruz, pero más conocido aquí en Lambaré como Bachiota, ¿verdad? Este es el
conoció. Basió creo que era el nombre o el apellido, algo así, cacique. el cacique, ¿verdad? Sí, El cacique en Basió. Sí. Bueno, estamos hablando un poco de dónde vienen, de Asunción, Sajonia, Tacumbú. Lo importante, pero Angaro y Cuase, ¿cómo ustedes se conocieron? Pero más o menos lo eran vecinos todos ustedes. Vecino, y Sí. pegado. Pegado ahí, digo. Pegado. O sea, como barrio, ¿verdad? Como barrio, sí, pero como casa estaba un poco más alejado. Sí, 8 cuadras. por 8 ahí, cuadras. por ahí, sí. Bueno, añadiendo mí a las mujeres que son las que mejor cuentan el corazoncito cómo se enamoró del esposo. ¿Cómo fue? Sí, y nos conocimos primero, como le estaba diciendo, cerca de la crucecita. Ah, ya. Nos íbamos en la misa. Ah, se iban con a mi la mamá. misa, Con mi mamá. otra cosa nada, pero hoy nada. No, pero es lo que me pescaba por ahí. ¿Qué es lo que te pescaba, Es lo que digo? me piropeaba. Ah, ¿en serio? Sí, pero yo me ¿Ustedes hacía- cuántos años se llevan? Y nos llevamos 6 años. 6 años, Sí, 6 sí, años. 6 sí. años, sí. O sea que ella era mayorcito. ¿Y vos cuántos años tenías? Y 15 años. 15 años. Recién, sí. O sea que él ya Sí. tenía, ¿cuánto? 22 ya. 22. Sí, 22 ya tenía. ¿En serio? Y a los un año nomás no conocí. No conocí. Un año de... ¿Y se iba a De ver a tu noviazgo, casa? Sí, Ah, sí. me visitaba, sí. ¿Y qué día era don Hugo los días de visita? Martes y jueves. Martes y jueves. Martes y jueves. A vender religioso, Ok. pero siempre, sin Sí. falta. De hoy no ella ya oma Hugo. No, que ya coja ahí, Sanica de Guayaba. Cuando llovía, dice. Está bien. Pero verdaderamente, eso es lo que hasta hoy día yo que cuando nos conocimos era el amor verdadero, porque hasta ahora ese amor siempre estamos Continúan entre continúa, ustedes. sí, por más que ahora tenemos ya la edad así de ¿Cuántos años de matrimonio tienen ya ustedes? 54. 54 años de matrimonio. 54 años, sí. ¿Y quién la aguanta Sí. más a quién? Sí, eso es lo que... Los dos, Eso es lo que queremos saber. los dos. Andedo Hugo, ¿con quién estaba vos por ahí para piropearle ahí a... No, con tu yo nomás amigo? me iba, Ande, me Reñonte. Y como cada lunes yo me iba antes en la crucita luego. Ah, ya. Y traje mucha gente, ahí se va a prender la vela, reza. Y ahí nos conocimos también. ¿Dónde prendían la vela? En la... Y ahí la en crucecita en la el calle. piso nomás. Ah, Era la la cosita historia. así me acostaba. ¿Qué historia era esa? Y Cirilo, Sí. Ah, le mataron. ese soldado. Soldado, Ese, sí. ya, ya. Sí, Ah, así, sí. Pepe Ginara, Ahí. muy la... Sí, y ahí sí, el, sí. el milagro que van a pedir la gente. Ay, mira vos, Hugo, de que quiero ver la milagro, bebé. ¿eh? Se mandó a ir para la lluvia, ¿verdad? Bueno, Teníamos así. qué linda historia. Bueno, y díganme un poco, después, ¿cuándo se casaron? Después de un año. No. Y sí, después de un año. Después sí, de un año. ¿Vos tenías 16 años entonces? 16, sí, 16. Y él ya tenía 23. 23, sí. Ya. No, 22, no. 22 nomás tenía vos. Entonces, a los 21 vos ya le conocías. Sí, 21 años. Sí. Entonces, eso es lo que yo siempre suelo decir, de que el matrimonio se construye, ¿no? Claro, No, es que es una lotería, como dice la gente, ¿verdad? claro. Y desde un principio, mucha gente pensaba que yo era muy joven, ¿verdad? Pero se ve que yo era muy adulta ya porque... A pesar de que vos terminaste el sexto grado nomás, Sí. y después continuaste tu estudio. Estudié un año corte y confección, nada Ya. más, sí, y un año nomás, pero de eso aprendí mucho también. Entiendo. Sí, y entonces después tenía ese deseo de seguir estudiando, pero mi mamá me decía no podía, porque yo tenía que trabajar sí o sí. Claro. Entonces el trabajo no me daba tiempo para estudiar. O sea, trabajaste ya como modista también enseguida. No, como modista no, sino como empleada doméstica. Ah, como Yo empleada trabajé. doméstica. De los 13 años por ahí ya empecé a trabajar lo de empleada doméstica. ¿Y dónde ibas? ¿Te ibas hacia el centro? No, cerca de ahí, de nuestra casa nomás, hacia la crucecita justamente, hacia ahí, Ya. por ahí lo que trabajaba. Pero trabajé no mucho tiempo porque después salí y empecé a ayudarle a mi mamá para que mamá daba de comer. Ah, sí. Sí, en una fábrica y entonces yo le ayudaba con mi hermano a llevar la comida. Entiendo. Sí, porque ella daba desayuno, media mañana y el almuerzo. Y el almuerzo. Sí, incluso merienda también, ¿verdad? Para la cuestión, ¿verdad? Sí, de la fábrica. de la Hasta ahora fábrica. más o menos pues ya para más joven. Sí, así mismo. sí. Exactamente. Sí. Entonces, trabajé así muy jovencita y él trabajaba también, ¿verdad? Y mucho tiempo, eso me decía él que quería demasiado casarse, ¿verdad? Que quería casarse ya. Y
Y bueno, y llegó el momento en que mi mamá se opuso un poco, ¿verdad? Porque era muy joven, me decía él. Así, Sí, 16 años. 16 años. Y yo le decía que sí, le quiero. Y seguimos incluso cursillo para casarnos. El Monseñor Yegro era que nos casó. Ah, Y Monseñor Yegro. Sí, y él mismo nos hacía el cursillo. Ah, el mismo. Sí, el mismo, sí. O sea, el Monseñor Yegro era sacerdote en ese Era momento. sacerdote, sí. Y él era párroco ahí. Párroco de la Virgen del Rosario, Virgen Rosario, Sajonia. de sí, Sajonia. de Sajonia, sí. Y se casaron ahí, en Ahí ese nos lugar. casamos, sí, Ya. nos casamos. Y don Hugo, ¿cuántos hijos después ustedes tienen? Estamos cinco varones y una mujer. Cinco, no, A tu hijo te está ¿Cuántos Ay, hijos? va. Ese eran Yo ustedes. Deja al revés. Cuatro varones y cuatro mujeres y un varón. Un varón, entonces al revés. Ve varón y un al revés. Sí, vamos. Ah, mira, pues, qué interesante eso. Sí, verdad. Todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y los hijos por dónde andan ahora? ¿Qué Y- andan haciendo? Y ya son todos profesionales casi, ¿verdad? Tenemos acá dos, solteras todavía. Ah, soltera. Pero soltera que con hijo tengo una. Ah, que tiene 50 años ya también. Ah, ya. Sí, y su hijo ya tiene 23 años, que Ah, es sí, mi hijo, sí, sí. prácticamente es mi hijo. Y Ah, viven ya, acá. ya. Ellos viven acá. El nieto que cuida a los abuelos. Exactamente. Y también está mi hija la menor, que tiene 30 años. Ya. Ella también es profesional, ya, sí. Y aquí en la zona donde están ustedes, barrio San Roque González de Santa Cruz, ¿qué capilla, qué iglesia? Y bueno, y tenemos incluso tres luego. Tres luego tienen. Porque San Antonio, Ah, es sí, la capilla de San nos Antonio. dicen esa gente que nosotros le corresponde. A San Antonio, sí. Y yo trabajaba en la Merced. A la Merced. En la Aquí Merced. en Bajío. Sí, en Bajío. Y Que ahora ya es parroquia. ¿Qué parroquia? Y también en María Reina. María Reina. Sí. O sea que están en el medio de... están en el medio y en te el ustedes medio nos quedamos, en triángulo y sí, te. así mismo. Amada vende gusta, Reina. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está María? Me veo A moco y vigé la Merced. A acá ver, en María Reina. María Reina, sí. Ahí entre la Merced y la Reina. A ver San Antonio. Porque ellos Sí. vienen, siempre me visitan para decirme también que me vaya a trabajar. A trabajar un poquitito. Sí, ¿y qué hacías en tu comunidad? Y yo era catequista. Ah, catequista. Catequista siempre me gustó. Ya. Y mi hija también. Mi hija fue catequista también. Ya. La mayor es jubilada ya. Ah, ya, cuidado. Sí, 53 años tiene. Tiene 3 hijos. Y son profesionales también sus hijas ya. Sí. Y ellas viven cerca, cada 2 cuadras. ¿no? Ah, ya, muy cerca de la casa. Sí. Bueno, don Hugo, ¿y qué es lo que más a usted le dejaría un poco como mensaje a los matrimonios nuevos, a los jóvenes? Porque ustedes realmente, imagínense, jovencitos se casaron y ya tienen 54 años de matrimonio. Ellas van a para ser así, ejemplares, ¿verdad? En el sentido del matrimonio y la fidelidad. Y el entendimiento es lo que tiene que tener. Si no hay entendimiento es difícil. Ya. Porque ahora eso que se casa un ratito una vez ya... Y por eso. Se dejan, sí, se dejan. O sea, no llegan Porque no... Distinta manera, hay que uno que porque se casan. Sí, muchos que dicen que se quieren, pero al final cuando se casan, enseguida se dejan. Se dejan de nuevo, exactamente. La formación, la educación. Sí, y por eso que es importante que verdaderamente se sienta eso que de pareja, ¿verdad? Porque si no es así, siempre se diluye otra vez, a veces que se separan. Claro. Y yo les quería nomás enviar este mensaje verdaderamente a los jóvenes, que no se apresuren, porque muchas veces se dejan llevar por la pasión, por emociones así que son humanos, ¿verdad? Y por eso lo que se llevan muchas veces a elegir y tomar decisiones que no son. Claro. Entonces por eso que después se desilusionan, porque no era eso a lo mejor lo que ellos estaban buscando. Sí. Entonces, eso nomás quería decirle que tenemos que controlar, tenemos que tener equilibrio para poder elegir verdaderamente la pareja. Porque como yo le dije a usted, padre, no es lotería, no es sacar lotería, sino es verdadero amor. Verdadero amor y construir eso. Claro, porque si uno tiene esa mentalidad de que es una lotería, entonces
Sí, aprobata peandi, ayer se me va a hacer la lotería. Exactamente. Por la duda, oye. Eso mismo, y eso mismo sucede, así mismo. Yo conozco muchos jóvenes que son así, ¿verdad? Incluso yo trabajé con muchos jóvenes, yo les decía que si ellos querían casarse y me decían que sí querían casarse. ¿Y por qué no se casan? ¿Cómo quieren que sea su novia? Le decía yo. Y que sea una buena chica y que se comporte bien, pero ahora no encontramos más, luego dice. Ya. Me dicen los jóvenes. Y las chicas dicen lo mismo también. Lo mismo también. De los varones. Así mismo, sí, así mismo dicen también. Y por eso tal vez es lo que dicen que es una lotería, ¿verdad? Por eso, encontrar a alguien que... Así mismo, sí. Con los valores, los principios. Yo procuraba de transmitirle eso, ¿verdad? A ellos, a estos jóvenes especialmente. Y ahora yo soy profesional y estoy trabajando con... Después niños. continuaste entonces con la facultad. Con la facultad, ¿Qué sí. seguiste? Psicología. Psicología. Sí. O sea, vos sos psicóloga, entonces, de profesión. Sí, profesión, sí, hace 10 años. Hace 10 años. ¿Dónde? O sea que después de mayor, después de tener todos tus hijos. Todos ya tenían nietos. Todo, ¿Y qué se te ocurrió? ¿Pasó por tu cabeza y qué dijiste? ¿No tengo más nada que hacer? Sí, eran mis hijas que demasiado sabían que yo quería estudiar. ¿En serio? Me ayudaron, sí, ¿En me ayudaron. serio? Toditos me ayudaron. Toditos me apoyaron. ¿Y vos cómo hacías como mamá para acompañarle a tus hijos a estudiar? Si vos hasta sexto grado no me hiciste. ¿Cómo hacías? Y verdaderamente tenía esa capacidad de conocimiento, ¿verdad? Porque a mí me gusta leer. Me gusta leer, me gusta escribir. O sea, por ahí comenzaste. Sí, por ahí comencé. Autodidacta prácticamente. Y por eso después quisiste seguir estudiando. Sí, y la acompañé. ¿Cuántos años tenías entonces cuando te recibiste ahí como psicóloga? ¿Y cuánto? Y 10 años atrás, antes, ahora tengo 72. 62 años. 62 por ahí. Años, sí, 62 ya. años. Mira qué bien, che. 62. Antes ese psicóloga también. Sí, no? sí, ya te me conozco todo. Te conozco todo. Y vos imagínate vos con la experiencia de una mamá, con la experiencia de una abuela. Sí. Y ahora mirarme así por los ojos ya me vas a conocer todo. Por eso le digo yo siempre a la gente, incluso yo me autocalifico. Claro. Yo soy una buena madre, una buena abuela, una buena esposa. Claro. Una buena vecina, porque... O sea, ¿te sirvió la psicología? Sí, me sirvió la psicología y trabajar también con los Dios, niños. Con los niños. Ahí con Dios también, la catequesis y todo. La catequesis y todo eso, me ayudó muchísimo. Qué y mi mejor psicólogo luego es el principal, luego es Jesús. Él es el psicólogo principal. Bien, qué alegría. Bueno, entonces así vamos concluyendo nosotros esta visita tan linda que estamos teniendo aquí con la familia de ustedes. Así que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a seguir rezando también por usted, por su matrimonio, 54 años de matrimonio. Le agradecemos que nos hayan recibido a su casa. Bueno, gracias. Y ahora yo le dejo la bendición, ¿verdad? Sí. A todas las personas que nos están siguiendo también por Ñande Yarañe, en este programa Ñande Upukwe Pupore. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upukwe Pupore.